Bueno, entonces el último tema es referente a lo que son matrices y vectores. Ya en la clase pasada empezamos a hablar de lo que eran los vectores, lo hicimos de una forma introductoria, hoy vamos a verlos con un poquito más de detalle. Entonces iniciamos por definir los vectores como una estructura de datos que nos permite almacenar una lista de datos en común. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso es como si nosotros estuviéramos definiendo una variable y a esa variable le ingresáramos o almacenáramos muchos datos. Y estos datos poseen en común que son del mismo tipo, es decir, un tipo de dato entero. Por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo de un vector que se identificó como mylist y fíjense en los datos que se van almacenando en cada una de las casillas. Estas casillas se conocen como elementos en un vector. Entonces fíjense que todos estos datos poseen en común de que son de punto decimal, es decir, de un tipo de dato flotante o double. Bueno, entonces muy importante de que ustedes no pueden de pronto mezclar caracteres y números enteros o luego números con punto decimal, etcétera. Bueno, entonces algo muy importante es que el primer valor de un vector o de una matriz es el elemento cero, tal como lo vemos acá. Fíjense que dice mylist y entre corchetes aparece un cero. Entonces esto es uno de los errores habituales cuando ustedes inician la parte pues, de vectores y matrices, que ustedes hacen un programa y intentan, digamos, realizar la aplicación y no les funciona como debe ser. Generalmente, bueno, en muchas ocasiones pasa de que uno de los errores principales es que ustedes empiezan a llamar al vector desde el elemento uno y no es así. Y digamos, si el vector tiene 10 elementos, entonces lo llaman del 1 al 10. El 10 no existe y el 1 no es el primero, entonces por eso no suele funcionar. Entonces muy importante que ustedes inician desde el elemento 0. En este caso, como son 10 elementos, tendríamos que el último elemento es n-1, donde n es el número del tamaño del vector. Es decir, el tamaño del vector les dije que es 10, entonces 10 menos 1 sería 9. Listo, entonces estas serían como las, digamos, lo principal de lo que son los vectores. Tal cual como nosotros creamos una variable, entonces al vector hay que asignarle un nombre o identificador, hay que asignarle obviamente un tipo de dato, que es lo que ya hemos estado hablando, y tenemos opción de inicializar el vector o no, tal como lo hacemos a veces en las variables, por ejemplo, que declaramos variables globales y nosotros llegamos, por ejemplo, colocamos int botón y punto y coma, o podemos colocar int botón igual a 3 punto y coma. Entonces a eso hacemos referencia a la parte de inicialización. Entonces bueno, entonces las instrucciones que nosotros utilizamos en Arduino para crear un vector, o que también pues pueden utilizar en algún otro compilador de C++. Entonces fíjense, aquí dice mi array, sería el identificador del vector de tipo entero y se le está asignando un tamaño de 5, ¿listo? Fíjense que tiene que estar en estos corchetes. Para asignar un valor en una posición específica del vector, lo que hacemos es llamar al vector, colocar la posición en específico y le asignamos el valor que queremos almacenar en dicho vector. Entonces también tenemos la opción de inicializar el vector. Entonces fíjense, entonces aquí estamos creando el vector. Fíjense que no es necesario colocar el tamaño cuando nosotros vamos a agregar los valores. Entonces fíjense, tiene que ir en este tipo de llaves, tiene que ir en llaves y vamos colocando los datos en especial. Entonces no sé, 10, 20, 30, etcétera. También tienen la opción de colocar aquí el tamaño del vector, digamos, es como ustedes quieran programar. Entonces, ¿cómo leemos? Sí, señor. Una pregunta. Sí, señor. Digamos ahí donde dice mi array 3, si yo quiero que me lo guarde en el primero, entonces le coloco mi array 1 o... 0, no, cero. No, 0. Tal como les estaba diciendo ahora, que cuando ustedes, que es muy habitual de que ustedes
cometan el error de que ustedes empiezan a llamarlo desde el elemento 1 cuando el elemento 1 no es el primer elemento del vector. Si ustedes llaman en este caso, por ejemplo, MyList, colocan 1, lo que les va a llamar es este dato, es decir, el elemento 2 del vector, ¿sí? El segundo elemento que hay en el vector. Entonces, si ustedes quieren llamar el primer dato que está almacenado en el vector, entonces ustedes deben llamar al elemento 0, ¿listo? Para responder la respuesta a su compañero. Entonces continúo. Cuando vamos a leer un vector, entonces ¿qué hacemos? Por ejemplo, en este caso vamos a asignar a la variable x lo que tenga el vector en su posición 3. ¿Listo? Es muy sencillo, es casi lo mismo que en las variables, únicamente que ahora es una variable en la cual podemos almacenar varios datos. ¿Listo? Bueno, entonces para recorrer el array solemos utilizar bucles for para leerlo o para escribirlo. Entonces, por ejemplo, aquí se crea el vector myPins y se le coloca un tamaño de 5. Y aquí tenemos el for para hacer el recorrido. Entonces iniciamos desde 0 y le colocamos cuando sea menor a 5. Es decir, si tenemos un vector de 5, los elementos van a ir desde el 0 hasta n-1, en este caso n5, entonces va a ir desde 0 hasta 4, ¿listo? Y aquí pues lo vamos recorriendo, entonces aquí está el vector y lo vamos recorriendo pues de esta manera, colocamos la i dentro de los corchetes y se va a ir recorriendo, ¿no? Entonces ustedes saben que en el ciclo for pues inicia de acuerdo a lo que tengamos acá, inicia en 0 y en este caso va a ir incrementando en 1 en 1. Entonces inicia, primero dice myPins 1, luego vuelve y sube, la variable se incrementa en 1, entonces luego es 1, luego se incrementa en 1 otra vez, entonces sería 1 más 1, 2 y así sucesivamente. Entonces ya con ello podemos ver, digamos, un ejemplo aquí de un array. Entonces, digamos como que la razón principal por la cual nosotros utilizamos los vectores en la programación es que nosotros, si queremos, por ejemplo, guardar 10 datos y estos datos tienen en común de que son del mismo tipo, en vez de crear 10 variables, porque digamos hasta el conocimiento que ustedes tenían antes de la clase de hoy, ustedes lo que harían sería crear 10 variables, por ejemplo, número 1, número 2, número 3 hasta el número 10, ¿listo? Sin embargo, ustedes pueden optar por crear un array del tipo de datos que van a almacenar y únicamente crearían pues una variable que sería la del vector. Entonces fíjense que se van a ahorrar código, van a ahorrar espacio en memoria, obviamente. Todo eso pues nos trae ciertas ventajas. Creo que algunos de ustedes he visto en sus códigos que han utilizado estos vectores para la configuración de los pines. Entonces, ¿cómo? Entonces, una manera de hacer esto para reducir código es que nosotros utilizamos unos array para colocar los pines de salida y los pines de entrada. Entonces, fíjense, en este caso creamos un vector que dice se llama input array y lo inicializamos, listo, para ver cuáles son los pines que vamos a configurar. Y aquí están los pines de salida. Entonces creamos otro vector, esta vez lo llamaron output array, y aquí están los pines que se van a utilizar como salida. Entonces aquí está el ciclo for. Entonces dentro de este ciclo for obviamente aquí tendría que ir el void setup, ¿no? Aquí no está especificado, pero entonces aquí vendría la función del void setup y colocamos un for y dentro de este for colocamos la sentencia pin mode, colocamos el vector y aquí colocamos qué queremos que sea, si salida o entrada. Aquí en este caso están los de salida. Entonces fíjense, entonces con el ciclo for, entonces inicializamos la variable desde 0, vamos hasta 5 y los vamos a ir colocando. Listo, entonces por ejemplo, entonces inicializan 0, entonces pin mode input array 0, declárelo como input. El elemento 0 es este que hay acá. Entonces básicamente lo que está diciendo al pin 2, porque a la final esto, entonces en ese caso sería el pin 2, asígnemelo como entrada. Luego viene aquí y se suma la variable, ¿no? Y más, entonces
la variable estaba en 0, entonces se suma, quedan 1. Entonces viene aquí pin mode, el input array en 1. El input array es este en 1, ¿no? Entonces sería pin mode 3 input. ¿Listo? Entonces el pin 3 se configuraría como entrada. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué 5? Pues porque aquí hay 5 elementos. ¿Listo? Igual pasa con la parte de las salidas, tal cual. Entonces aquí tenemos son 7 pines, entonces colocamos desde 0 y obviamente menor a 7 porque como ya les dije, la array va desde el elemento 0 hasta n-1. Y aquí tal cual, colocamos output array y entonces él va a ir recorriendo estos elementos. Pero fíjense que en este caso es mucho más compacto el código, porque en este caso ustedes tendrían que colocar pin mode 5 veces, ¿listo? Para la parte de las entradas, entonces tocaría ir asignando cada pin como entrada, y en este caso que son 7, entonces tendrían que colocar pin mode cada pin 7 veces, entonces serían 12 líneas de código que habrían acá, ¿listo? Entonces fíjense en que estamos reduciendo código. Ahora, ¿qué tal que fueran más, no? Que en este caso son poquitos, estamos hablando de 12 pines, pero supongamos que sean 30 pines. Entonces, imagínense las ventajas que nos ofrecen este tipo de funcionalidades. Entonces, listo, ya con ello pasamos a hablar de las matrices. Las matrices son muy similares a los vectores. Su diferencia principal radica en que en este caso poseemos filas y columnas. Fíjense que un vector posee diferentes columnas y una sola fila. ¿Listo? Fíjense, una sola fila y diferentes columnas. En el caso de una matriz poseemos diferentes filas y diferentes columnas. ¿Listo? Entonces es la principal razón y por ello es que se suele llamar a las matrices como arreglos multidimensionales. Bueno, entonces por ejemplo, pues esto ya es más matemático, entonces digamos, si tenemos una matriz que se llama A y se coloca como A32, generalmente este número es pequeño, es un subíndice, aquí pues no se colocó, pero entonces sería A subíndice 32. ¿Esto qué significa? Que es de la matriz A, hace referencia a la fila 3 y al elemento 2. Digamos, si esta fuera la matriz A, entonces haría referencia a la fila 1, 2, 3, a esta fila, y haría referencia a la columna 2, 1, 2. Es decir, que sería este elemento. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos ya un ejemplo más enfocado a la programación. Entonces, la forma en que nosotros escribimos las matrices es colocamos obviamente su nombre identificador y colocamos en corchetes la fila y en corchetes la columna, ¿listo? Tal como lo vemos en este caso. Entonces este sería el elemento 00, este sería el elemento 01, 02, 03, ¿listo? Todo esto es de la primera fila. Para la siguiente entonces ya aquí se aumentaría en 1, entonces sería el elemento 10, 11, 12 y 13, y en este caso sería pues se aumenta en 1 la fila, entonces 20, 21, 22, 23. Listo, a esto se le conocen como los subíndices y este pues es el identificador de la matriz. Entonces, ¿cómo nosotros creamos las matrices? En Arduino o en C++. Entonces colocamos tal como el vector, el tipo de dato, le colocamos el nombre, aquí yo coloqué matriz, puede ser lo que sea, no sé, puede ser números, como ustedes deseen, y colocamos en corchetes la cantidad de filas que queremos y la cantidad de columnas que queremos, y luego lo podemos inicializar, pero ustedes saben que esto es opcional, ustedes no están obligados a inicializar el vector, pueden aquí colocar punto y coma ya y luego asignarle los valores en otra parte del programa. Bueno, entonces fíjense, aquí están los datos y es en cuenta de lo siguiente, que se utilizan corchetes tal como en los vectores y vamos colocando corchetes a cada uno del conjunto de números. Entonces hagan de cuenta que estos son filas, ¿no? Estos son filas, cada una de estos es una fila distinta. Entonces fíjense, son 3 elementos de columnas, mire, todos poseen 3 elementos.
y son 5 filas. Entonces fíjense, aquí hay un conjunto que es una fila, 2 filas, 3 filas, 4 y 5 filas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos recorrer una matriz? Aquí esto está mal, no es un vector sino una matriz. Entonces hay que crear dos ciclos for anidados. ¿Por qué? Porque tenemos que recorrer las columnas y las filas. ¿Listo? Entonces hay que hacer ello. Entonces, por ejemplo, fíjense, en este caso estamos creando las variables i y j, que van a ser los subíndices, los índices para utilizar en los ciclos for. Aquí tenemos la creación de la matriz de 4 filas y 3 columnas, y aquí la estamos inicializando. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el ciclo for, los dos ciclos for. Entonces fíjense en la manera como vamos a ir utilizándolo. Entonces en la parte exterior vamos a colocar las filas y en la parte interior vamos a colocar las columnas. ¿Por qué? Porque fíjense, entonces nosotros empezamos tal como está aquí. Entonces esta sería la fila, digamos 0, columna 1, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3. Pero fíjense que todo esto es la columna 0, ¿sí? Entonces, por ello es que las filas pues van a quedar afuera. ¿Listo? Y se van a recorrer más rápido. Entonces, fíjense que primero se recorren todas las columnas. Entonces, por ejemplo, entonces arrancamos acá, y es igual a 0, y menor a 4, y más. Entonces, y es igual a 0. Entra acá y hace lo que haya acá. ¿Sí? Entonces entra acá. Entonces ahora dice j es igual a 0, j menor a 3 y j más. Y aquí hace cualquier instrucción. En este caso yo dije, vamos a un analog write. Igual, esto no importa. Entonces el caso es que aquí vamos a ir recorriendo, mire, matriz y coma j. Entonces en este caso sería 0, 0, ¿listo? 0, 0 y vuelve y sube acá. J se incrementa en 1. 1 es menor a 3, sí. Entonces en este caso es 0, 1. Y luego sube. Ahora j se incrementa en 1 más. Entonces j es 2. 2 menor a 3, sí. Entonces 0, 2. ¿Listo? Es decir, que en este caso estaríamos recorriendo todos estos elementos de esta fila, ¿sí? Y bueno, entonces j está en 2. Entonces viene, j se aumenta en 1, 3, j quedan 3, 3 es menor a 3, no. Entonces como no es menor a 3, llega y se sale de este for, se rompe este for y sube acá. Y estaba en 0 y se suma en 1, ¿no? Que como estaba en 0 ahora se incrementa, ahora y está en 1. Entonces viene acá y ejecuta nuevamente. Entonces, ¿qué hace acá? Entonces j inicializa nuevamente en 0, entonces sería 1, 0, luego vuelve y sube, j se incrementa en 1, entonces 1, 1, luego vuelve y sube, queda en 2, entonces sería 1, 2 y por última vez se suma en 3 y ya no es menor a 3, entonces se sale y viene acá y estaba en 1, ahora se va a sumar, entonces ahora y quedan 2, entonces nuevamente entra acá, tenemos aquí entonces que j vuelve a inicializa en 0, entonces 2, 0, sube, luego 2, 2, 1, 2, 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a ver una aplicación en la cual vamos a utilizar unas matrices y unos pines. ¿Listo? Entonces bueno, entonces vamos a ir aquí al Arduino y básicamente les voy a explicar de forma breve qué es lo que se va a hacer. Entonces yo tengo unos LEDs acá y voy a asignarle a cada LED unos tiempos de encendido. ¿Listo? Y de encendido, ¿sí? ¿Cuánto tiempo van a durar encendidos? Y van a ser diferentes tiempos. Con este botón yo voy a elegir la secuencia de ese tiempo. Entonces cada LED va a tener 3 tiempos distintos de encendido. Entonces cuando yo presione el botón, entonces él me va a elegir una secuencia. Si lo vuelvo a oprimir, va a elegir la segunda secuencia, y si lo vuelvo a oprimir, va a elegir la tercera secuencia. Entonces tal cual como veámosla acá, a ver, para que me lo vean un poco más detallado. Entonces oprimimos y él va encendiendo los LEDs y digamos ahí va en el tiempo más rápido. Fíjense que lo vuelvo a oprimir y ya los LEDs van a encender con un tiempo más lento. Todos los LEDs tienen distinto tiempo de encendido.
Fíjense que estos tiempos son más lentos que los anteriores. Es como las luces navideñas, profe. Señor, Es como la aplicación de las luces navideñas. eh, pues podría ser, es muy parecido, sí, pues podría ser. Apenas para la época. ¿Cómo? Apenas para la época. Sí, tal cual. Por última vez, acciono el botón y fíjense que ahora es mucho más lento, ¿listo? Entonces, digamos, de esta manera, si ustedes pueden asignarle distintos tiempos de encendido a los LED, tal como ustedes quieran, en la secuencia que ustedes quieran, pues ya, digamos, eso lo pueden definir ustedes. Entonces, veamos el código de cómo se hace eso. Esto es una aplicación muy sencilla, digamos, no es relevante lo que la aplicación, sino que lo fundamental acá es que vamos a utilizar matrices y vectores. Entonces, el primer vector que creamos son los pines que vamos a colocar para la parte de los LEDs. Entonces, fíjense, este es el 1, este es el 3, el 5, el 7 y el 9, ¿listo? Tal como acá, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, los pines que voy a utilizar. Y aquí está la matriz en donde voy a colocar los tiempos y obviamente pues debo asignar el pin pues que voy a colocar. Entonces en este caso fíjense, aquí dice pin 1, sería el pin 3, el pin 5, el pin 7 y el pin 9, que son los mismos de acá. Y fíjense que aquí hay otros tres valores. Estos tres valores van a ser los tiempos que con un delay, ustedes saben que esto digamos son 200 milisegundos, 400 milisegundos, 800 milisegundos, etcétera, ¿listo? Entonces, entonces fíjense, en este también para el pin 3, para el LED que va en el pin 3, entonces aquí dice 600, 800, 1600 y así sucesivamente con cada uno de los pines. Bueno, entonces con ello ya procedemos pues a continuar pues a realizar el programa. Entonces vamos primero al voice setup, en donde vamos a configurar los pines. Entonces fíjense, aquí colocamos el for, colocamos desde donde iría desde el 0 hasta el 5, ya que son 5 pines, ¿no? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9 son 5 pines. Entonces va desde el 0 hasta el 4, ¿no? Que 4 es cuando es menor a 5, el último que tomaría. Y aquí colocamos el pin mode para la configuración. Entonces colocamos aquí, fíjense, dice pines y entre corchetes tenemos una i. Listo, tenemos la i para ir recorriendo los elementos. Entonces fíjense, inicia en 0, entonces tenemos pines 0, configúralo como salida. El 0 es este, el 1. Entonces está diciendo al pin 0, colóquemelo como salida. Entonces viene aquí y se aumenta en 1. Entonces dice pin mode, pines 1 como salida. El elemento 1 del vector pines es el 3. Entonces aquí dice al pin 3 configúrelo como salida y así sucesivamente con el resto de estos valores. Profe, una pregunta. Sí, señor. Ahí donde se pone pines, ¿no le faltan ahí en los corchetes? ¿En ¿O dónde? solo en el primero, en la primera entrada de global? Acá no es obligatorio lo que yo les mencionaba hace un momento. Si ustedes inicializan el vector, no es obligatorio. Él toma por default pues la cantidad de valores que nosotros estemos ingresando. Entonces él ya sabe que son 5 valores. Si ustedes no inicializan el vector, sí es obligatorio que ustedes coloquen la cantidad. ¿Listo? Entonces igual acá si yo coloco el 5, no hay problema. Y si no lo coloco tampoco hay problema. ¿Listo? Pero porque estamos inicializando el vector. ¿Listo? Bueno. Feliz. Listo, entonces aquí pues está otra instrucción que es para configurar otro pin como entrada, que es el que va al botón, este de acá, el pin 0. Listo. Bueno, entonces ya iniciamos el void loop. En el void loop el programa es bastante sencillo. Entonces lo primero que vamos a mirar es si el botón se ha accionado. Entonces si se acciona, él va a venir acá y me va a ejecutar la función secuencia, que es la que programé acá. En esta función secuencia es donde tengo la matriz, el recorrido de la matriz. Entonces fíjense, tenemos aquí el for, inicializamos en 0 y vamos hasta 5 porque este es el que nos va a recorrer las filas, ¿listo?
Ustedes saben que son 5 filas. Entonces vamos desde 0 hasta el 4, ¿no? Ustedes saben que va desde el elemento 0, desde la fila 0 hasta la fila 4. Fila 5 no habría para un vector de 5, para una matriz de 5 o vector de 5. Entonces aquí lo que estoy haciendo es enviando un estado alto a un pin en especial. ¿Cuál pin es ese? Entonces fíjense, dice matriz y 0, donde y en este caso inicializan 0. Entonces en este caso dice en elementos, en la fila 0, columna 0. Entonces ¿cuál es ese? Fila 0 es esta y el elemento 0 es este. Entonces le está diciendo aquí, venga, al pin 1 envíemele un estado alto, es decir, encendería el LED. Y aquí está el delay, el tiempo que va a durar. Entonces dice matriz y 0, donde y en este caso es 0, y J, aquí veamos J inicializa en 1, ¿sí? ¿Por qué en 1? Porque recuerden que estos son los tiempos, ¿no? Que yo les dije, estos son los tiempos asignados a cada LED. ¿Listo? Entonces él tiene que empezar a tomar ¿no? Entonces no se puede colocar 0 porque si no tomaría esto como un tiempo y estos no son los tiempos. Estos acá yo los asigné como los pines, ¿no? Entonces debe ser 1, listo. Entonces él básicamente está tomando ese, ¿no? Fila 0, columna 1. Luego lo que hace es apagarme el LED, ¿no? Él dura cierto tiempo y luego se apaga. Y es el mismo, ¿no? El mismo que encendimos, apagamos. Entonces llega y sube y la variable se incrementa en 1. Entonces estaba en 0, entonces ahora queda 0 más 1, 1. 1 es menor a 5, entonces viene acá. Entonces dice, envíemele un estado alto al pin que está en la matriz 1, 0, ¿no? Porque y en este caso es 1. 1, 0 es este. Fila 0, fila 1 es toda esta. Toda esta es la fila 1. Y dice que el elemento 0 es este. Entonces por eso es que fíjense que en ese caso aparece directamente un 0 y no aparece aquí una J. Porque para la parte de los pines pues vamos a tomar todas las columnas ceros, ¿no? Es este y el del 9, ¿listo? Entonces todos estos son la columna 0. Bueno, entonces lo enciende y dice acá, y el delay va a ser matriz y J, donde I es 1 y J en este caso sigue siendo 1, entonces va a tomar ¿cuál? Fila 1 y columna 1, esta es la fila 0, esta es la fila 1, entonces fila 1, columna 1 es este. Entonces va a dar un tiempo de 600 milisegundos. Luego viene y la apaga acá, el mismo, porque es el mismo, y 0. Y luego vuelve y sube, y nuevamente, entonces, y en este caso se suma 1 más 1, 2, 2 es menor a 5, sí, entra, entonces, y en este caso es 2, 2, fila 2 y columna 0, fila 2 es fila 1, fila 0, fila 1 y fila 2, fila 2, columna 0 es este. Entonces dice que al pin 5 envíele un alto, luego viene el delay, en este caso están 2, J sigue teniendo un valor de 1, entonces sería 2, 1, entonces esta es 0, 1, 2, entonces sería este que aparece acá, los 800, y bueno, así hasta llegar hasta la última fila. Cuando él ya termina, digamos, cuando I ya es 5, entonces él ya no va a entrar más acá y se sale y viene acá y pregunta, ¿J es menor a 3? Sí, J es menor a 3. J en este caso tiene un valor de 1. Entonces, si J es menor a 3, entra acá y la va a aumentar. ¿Listo? Le va a aumentar un valor. Entonces, en este caso, J sería 1 más 1, 2. J quedan 2. Y ya. Y se sale de la secuencia y listo. Es decir, que en todo eso que acabamos de analizar, él hizo esto, la primera secuencia, él hace esto y ya, y se queda, digamos, se queda ahí, ya el programa queda ahí analizando si se va a accionar nuevamente el botón.
Entonces, ¿qué pasa? Si se acciona nuevamente el botón, entonces va a entrar acá, nuevamente me envía hacia la función secuencia, y aquí nuevamente y inicia en 0 y me hace todo el proceso. Pero fíjense que acá hay un cambio en los delay. Fíjense que J ya no vale 1, J en este caso vale 2. Entonces revisemos nuevamente. Entonces dice envíemele al elemento 00, que es este, al pin 1. Me dice el elemento 00, es decir, al pin 1 envíemele un estado alto y luego espéreme un tiempo y J, y en este caso vale 0 y J vale 2. Entonces esta es la fila 0 y el elemento 2. Entonces este es el elemento 0, 1, 2. Fíjense que en este caso se está tomando ya el tiempo, el otro tiempo, no el que tomábamos antes. ¿Listo? Estamos tomando este tiempo de 400. Entonces ya el tiempo de encendido es un poco más largo. Y viene aquí nuevamente, luego me apaga el LED, sube y se incrementa en 1. Entonces ahora es la fila 1, elemento 0, es decir, el pin 3. Aparece aquí el pin 3. Me le envía un estado alto y luego aparece el delay de la matriz y J, en donde I es 1 y J está en 2. 1, 2. Entonces está la fila 1 y el elemento en la columna 0, 1, 2. Entonces está tomando los 800 milisegundos. Un tiempo de retardo mayor para el encendido del LED. Luego se apaga y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces aquí viene y pregunta 2 cuando él termina, ¿sí? Entonces él pregunta, ¿2 es menor a 3? Sí, 2 es menor a 3. Entonces viene y me incrementa la variable. 2 más 1 se pone en 3. ¿Listo? Y queda aquí. Ahora lo que hizo fue la siguiente secuencia. Es haber oprimido el botón y haber hecho la segunda secuencia. Y ya. Queda la última. Tal cual. Él aquí va a entrar a la función secuencia cuando nosotros accionemos el botón. Si accionamos el botón, vamos a la función secuencia y en la secuencia pues hace lo mismo, ¿no? Entonces I se coloca en 0, en este caso J ya vale 3. Entonces aquí me va a prender en el pin 1 me va a colocar un delay de 0, 0, 3. Entonces en este caso 0, 3 sería fila 0 y el elemento 3, 0, 1, 2, 3, que es este, el último elemento de cada fila. Y vuelve y sube, luego el elemento 1, 0, el elemento 1, 0 es el pin 3. Entonces al pin 3 lo pone en estado alto y espera espera el tiempo que hay en el elemento 1, 1, 3. El elemento 1, 3 sería esta, fila 1, elementos 3, 0, 1, 0, 1, 2, 3. Entonces va a esperar 1600 milisegundos. Y así. Listo. Y así sucesivamente. Entonces viene hasta acá. Pregunta J es menor a 3. No, porque en este caso J vale 3. 3 es menor a 3. No, entonces como no es menor a 3, viene aquí al else y me inicializa J en el valor inicial, que es J igual a 1. Es decir, que él vuelve y hace una nueva secuencia. Él vuelve, esta es la última secuencia, está la secuencia 3 y vuelve a inicializarme desde la secuencia 1 si vuelvo y acciono el botón. Entonces fíjense que la siguiente que yo haga es la primera, que es la más rápida. Si se fijan que todo es más rápido en esta. Y ya, eso es básicamente lo